El alma de una niña se encuentra con un millonario en el instante más sagrado de la vida. Nunca imaginé que una simple meditación revelaría un secreto oculto. Era un día común, con un cielo nublado que presagiaba tormenta. Me senté en una colina solitaria, rodeada de susurros del viento y el suave murmullo de los árboles, cerré los ojos y respiré profundamente. En ese momento, el mundo se desvaneció. Sentí una energía intensa, vibrante, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Estaba buscando respuestas, un propósito, algo que llenara el vacío que me carcomía por dentro. ¿Qué sentido tiene todo esto? De repente, escuché una voz que apenas se apreció, pero que caló hondo en mi ser. Tu alma tiene un camino afuera, la naturaleza parecía responder. Las hojas crujían en un ritmo casi hipnótico, como si danzaran al compás de una melodía secreta. Abrí los ojos y vi algo extraordinario. Un destello dorado cruzó por delante de mí, iluminando el bosque, y mi corazón se detuvo. Era como si esos instantes de luz revelaran algo escondido, como un mapa antiguo que indicaba un destino. Esa chispa giró y se transformó en una figura, un hombre. Su imagen era borrosa, pero su aura brillaba con una intensidad sobrecogedora. Su mirada era profunda, como si comprendiera mis pensamientos más oscuros. Mi pecho se apretó, un nudo de angustia se formó en mi garganta. ¿Quién era? ¿Y por qué me sentía tan conectada a él? El viento dejó de soplar. Un silencio sepulcral llenó el espacio. Entonces, el hombre sonrió, y un eco reverberó en mi mente: el destino y la pasión están a punto de cruzarse. Justo en ese momento, un trueno retumbó en la distancia, cortando el silencio sagrado. Sentí que se acercaba una tormenta, pero el miedo no era por el mal tiempo, sino por la revelación que se avecinaba. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué pregunta persistía en mi mente? ¿Qué secreto estaba a punto de revelarse? ¿Y cuál sería mi papel en esta conexión tan inesperada? El aire se espesó, y la realidad pareció girar a mi alrededor, como si todo estuviera en suspenso. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin aviso. Tómate un segundo para comprobar el botón rojo de abajo y asegurarte de que estás suscrito al canal. Me encantaría que no te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás allí, aprieta ese botón de like. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a conectarnos. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves y titilantes, como si la naturaleza misma estuviera llorando de emoción. El aire se llenó de un aroma fresco que despertaba mis sentidos y me recordaba que la vida siempre renace, incluso en medio de la tormenta. Sentí como la energía del hombre frente a mí se intensificaba, creando una conexión palpable entre nosotros. Era como si estuviera compartiendo un secreto antiguo que solo los elegidos podían comprender. A medida que me sumergía más en esa profunda conexión, visiones comenzaron a desbordarse en mi mente. Vi caminos tortuosos cubiertos de flores marchitas, pero también destellos de paisajes de ensueño, llenos de luz y vida. Múltiples perspectivas se entrelazaban, una mezcla de esperanza y desesperación que reflejaba las luchas del alma humana. ¿Era esa la dualidad de la existencia? La sinfonía de luz y sombra de la que todos somos parte. El hombre comenzó a disolverse de nuevo, su figura volviéndose etérea mientras sus palabras resonaban en mi mente con más claridad. Los espejos del alma te mostrarán quién eres en tu esencia más pura. Espejos, esa palabra quedó atrapada en mi conciencia, girando como un pequeño remolino. Había algo en ella que despertaba mi curiosidad. Es posible que lo que veamos en los demás sea un reflejo de nosotros mismos, de nuestras luchas no resueltas y de nuestros anhelos más profundos. La lluvia se intensificó, lo que aumentaba el sentimiento de urgencia. Sigue el rayo dorado, dijo la voz, ahora más clara que nunca. Miré a mi alrededor, buscando aquel destello que había visto antes.
Entretanto, el sonido de la tormenta se entrelazaba con mi respiración, como si la naturaleza acompañara mi búsqueda. Decidí que debía aventurarme más allá de la colina, hacia el bosque espeso que se extendía delante de mí. Comencé a caminar, cada paso en el barro suave resonando en mi interior. La visibilidad era escasa, pero mientras avanzaba, la oscuridad se hizo menos opresiva, como si se abriera un sendero iluminado por el brillo de una realidad oculta. Justo cuando creía haber perdido el rumbo, una luz brilló al final entre los árboles, titilando como un faro de esperanza. ¿Sería realmente el rayo dorado al que se refería aquel misterioso hombre? Me acerqué a la luz con el corazón acelerado, y con cada paso que daba, sentí que la conexión con mi propio ser se profundizaba, un diálogo interno que me instaba a conocer la historia que había permanecido oculta en mí. La realidad pareció danzar a mi alrededor, con el murmullo de la naturaleza formando una sinfonía de antiguos recuerdos que clamaban por salir a la superficie. Pero, justo antes de alcanzar la luz, un nuevo eco resonó. Recuerda, cada revelación conlleva una decisión. Esa advertencia se instaló en mi pecho como un peso inesperado. Me detuve. Una pregunta brotó en mi mente, ¿estaba lista para enfrentar lo que la luz pudiera mostrarme? ¿Acaso el conocimiento que buscaba podría alterar irreversiblemente mi vida y sus rumbos? Con el corazón en un puño, miré hacia adelante y la luz parpadeó más intensamente. Mi respiración se hizo más pesada mientras el roce del viento parecía susurrar sobre mis deseos y temores. Al fin, comprendí que aquello que realmente temía era el momento en que la verdad se revelara. ¿Podría ser esa luz un espejo de mi alma que desnudara mis miedos más profundos? Y así, ante esa incertidumbre, un solo pensamiento me asaltó. ¿Estoy preparada para enfrentar el reflejo de mi alma? El tumulto en mi interior creció, entrelazándose con el murmullo del viento que parecía formar palabras en una lengua olvidada. Me pregunté si el universo, en su infinita generosidad, me otorgaba la oportunidad de desvelar un misterio que había sido parte de mí desde siempre, oculto tras capas de miedo y tanto ruido. Moví un pie hacia adelante, y estuve a punto de cruzar la frontera entre lo conocido y lo desconocido. De repente, un sonido profundo reverberó a través del aire, un canto, un eco de voces lejanas que entonaban una melodía ancestral. Era el tipo de música que llena de anhelo cada rincón del alma, una invitación a escuchar. Me detuve, dejando que los acordes fluyeran por mi ser, llenando los espacios vacíos en mi interior. Entonces, comprendí que quizás la luz no era la respuesta, sino un portal hacia más preguntas. Atraída por la melodía, emprendí el camino hacia su origen. A medida que me acercaba, la luz se transformó en una esfera cálida que emitía una energía vibrante, revistiéndome de un fuego interno que parecía desafiar al frío y la tormenta. Delante de mí, un claro emergió entre los árboles, revelando a un grupo de personas sentadas en círculo, con las manos unidas. Eran figuras familiares, pero también desconocidas, como si fueran fragmentos de mi vida entrelazados con almas afines. Sus rostros estaban iluminados por el destello dorado de la esfera, cada uno reflejando una mezcla de paz y sabiduría. Era un encuentro sagrado. El canto se detuvo, y un silencio profundo rodeó el claro mientras sus ojos se posaban en mí, como si cada uno reconociera un fragmento de sí mismo en mi ser. En ese instante, sentí que la conexión con ellos era irreversible, que toda acción que realizara a partir de ahora resonaría en el cosmos. Un hombre, de cabellos plateados y ojos que brillaban como estrellas, se levantó y me extendió la mano. «Ven», dijo con voz suave. «Estás lista para el viaje, y la luz que ves es el reflejo de la fe que llevas en tu interior». Su voz sonaba como un faro, guiando un barco perdido en la noche. ¿Era realmente eso lo que había buscado toda mi vida? Un viaje sagrado hacia mí misma, hacia aquellos misterios que desconozco, que piden ser olvidados para renacer en el amor. Mis pies se movieron en dirección a su llamada, pero algo me detuvo. Un impulso viajero en el fondo de mi ser despertó una pregunta inquietante. ¿Estás preparada para dejar todo lo que creías conocer atrás, para abrazar lo desconocido y poderosamente transformador?
El peso de la decisión flotó a mi alrededor, y lo que en un principio parecía ser un camino hacia la luz se tornó en una invitación a explorar mis más profundos rincones. Con el corazón latiendo con fuerza y una mezcla de emoción y temor encontrando su lugar en mí, me dispuse a cruzar el umbral. Pero en el instante preciso en que mis manos se entrelazaron con las de los otros, una visión inusitada me abrumó, vi un torrente de recuerdos acumulándose, destellos de elecciones pasadas que resonaban como campanas, un ecosistema vibrante donde cada decisión, cada emoción, cada incidente había tejido mi ser, y así, antes de que pudiera dejarme llevar por el momento, la esfera crujió y pareció fragmentarse, lanzando destellos de color que bailaban en el aire. Una pregunta, como un susurro, emergió de la confusión: ¿qué pasaría si finalmente me enfrentara a las sombras de mis decisiones y comprendiera el poder transformador del perdón? El estallido de luz me envolvió en un torrente de colores y sonidos, como si el universo entero decidiera revelarse a mí en ese instante. Sentí como la energía de cada ser en el círculo se entrelazaba con la mía, creando un tejido de vibraciones que resonaban en lo más profundo de mi ser. La esfera, ahora fragmentada, se convertía en un velo de cambios que comenzaban a tomar forma ante mis ojos. Una voz delicada, como un susurro, emergió de entre la multitud. A veces, lo que tememos es la puerta a lo que necesitamos, dijo una mujer con flores en su cabello y piel dorada. Sus ojos, profundos como océanos, me miraban sin juicio. El perdón es una llave, un acto de amor hacia nosotros mismos. ¿Qué es eso que sin saber cargamos? En ese momento, la pregunta pareció hacerse eco en mi corazón, resonando con fuerza en cada rincón olvidado. Mi atención se desvió hacia un rincón del claro, donde un niño, apenas un susurro de lo que podría haber sido, me miraba fijamente. Su mirada brillaba con la luz de experiencias no vividas, de promesas aún por cumplir. Era el alma de la niña que había sido, la que una vez soñó sin limitaciones, sin el peso de expectativas ajenas. Me sentí atraída hacia él, incapaz de resistir el llamado de su autenticidad. A veces creo que olvidamos quiénes somos, dijo el niño, en un tono lleno de sabiduría y simplicidad. Pero cada paso que damos puede llevarnos de regreso a la esencia. ¿Quieres recordar? Su voz era suave, pero cargada de significado. La perspectiva de un regreso a la pureza infantil se alzó como una luz en la oscuridad de mi confusión. Desviando la mirada de sus ojos, los conecté con el círculo que me rodeaba. Las manos entrelazadas de aquellos seres vibraban con energía, y sentí que deseaban compartir sus historias, pero algo más profundo les mantenía callados. Era evidente que era un camino compartido, uno donde cada destacado resonaba con las decisiones acumuladas a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué secretos se encontraban escondidos en sus corazones? Mientras la visión del niño con su amable sonrisa ocupaba mi mente, la melodía comenzó a brotar de nuevo, más suave y envolvente. Era como un canto de cuna, un recordatorio de que todos, de una u otra forma, llevamos esa esencia infantil anclada en nuestro ser. Para poder avanzar debía liberarme de las sombras del pasado, enfrentando mis recuerdos con valentía y amor. Al mirar hacia el cielo, cada estrella brillaba con fuerza, como si me invitara a dejar que la luz las guiara. Pensé que las estrellas eran como cada una de nuestras experiencias, dispersas pero interconectadas. Y mientras mis pensamientos se entrelazaban con el ritmo de la música y la luz del claro, una pregunta profunda surgió en mí: ¿cómo podría aligerar la carga de mis sombras para volver a danzar en la melodía de mi verdadera esencia? El niño sonrió, como si comprendiera la tormenta de pensamientos que giraban en mi mente. Sus ojos chispeaban con una luz que parecía absorber toda la tristeza y confusión que los seres humanos llevamos en nuestro interior. A veces, continuó, es necesario mirar dentro para poder ver más allá. ¿Te atreverías a buscar lo que te detiene? A medida que sus palabras danzaban en mis pensamientos, el aire se volvió más denso, casi palpable, como si la esencia del momento estuviera ansiosa por revelarse. A su alrededor, los demás miembros del círculo comenzaron a moverse suavemente, como si la música fuera un río que los guiaba.
Era un baile de aceptación y vulnerabilidad que resonaba en mi corazón. Miré hacia el suelo y vi cómo las sombras de las hojas se proyectaban en el suelo, formando patrones irregulares. ¿No somos también todos parte de este gran mosaico?, pensé, mientras mi memoria comenzaba a fragmentarse. De repente, vi ante mí flashes de momentos olvidados, risas compartidas en días soleados, caídas en caminos tortuosos, pero también instantes de amor desbordante. Las imágenes se desvanecían y aparecían al compás de la música, unas dulces, otras cargadas de dolor. Las vibraciones del círculo se intensificaron, y la mujer de los ojos oceánicos se acercó un poco más. Cuando el perdón es un camino, también se convierte en una revelación, afirmó. La liberación comienza cuando enfrentamos esos momentos, cuando hablamos con las memorias que guardamos. Su voz resonaba como un eco antiguo, un recordatorio de que la sanación se encontraba en el reconocimiento. El niño, manteniendo su mirada fija en mí, continuó con un tono suave pero persuasivo. Imagina que todas esas sombras son como hojas secas en otoño. Necesitan caer para dar paso a lo nuevo, a lo verde, lo lleno de vida. ¿Qué sombras estás lista para soltar? Sentí como el aire se volvía más ligero, como si las palabras me invitaran a mirar más allá de las limitaciones que me había impuesto. El miedo a enfrentar el pasado se transformó en una inquietud valiosa, un deseo de explorar el camino hacia mi esencia. En el claro, la luz de las estrellas parecía brillar con mayor intensidad, guiando mi reflexión hacia un destino desconocido. Mientras la música del círculo envolvía mi ser, la pregunta del niño resonaba con fuerza. ¿Te atreverías a vivir tus recuerdos? Las melodías se entrelazaban con mis pensamientos, creando una sinfonía en la que cada nota movía algo en mi interior. A cada pulsación, la imagen del futuro, tal como lo soñé, parecía cada vez más cercana, como un faro en la distancia, y en ese momento de introspección, una nueva visión brotó dentro de mí. Visualicé un jardín que florecía en mi corazón. Cada planta representaba un dolor sanado, cada flor un momento de perdón. Pero mientras exploraba este nuevo terreno emocional, una sombra pasó por el jardín, oscureciendo la luz que había comenzado a crecer. ¿Qué era esa sombra? ¿A qué parte de mí me resistía aún a enfrentar? Sabía que debía descubrirlo. ¿Qué es eso que se oculta entre tus raíces? La voz de la mujer resonó como un susurro. Tu viaje está a punto de revelarte más de lo que imaginas. Con el eco de su pregunta en mi mente, el niño extendió su mano hacia mí. En su pequeña palma brillaba una luz dorada, como un símbolo de promesa. Si estás lista, este camino puede llevarte más allá de lo que conoces. ¿Te atreves a dar el primer paso hacia el corazón del jardín? La inseguridad se apoderó de mí, pero la curiosidad también creció como una llama ansiosa. Sin embargo, antes de que pudiera responder, una intensa energía emergió del círculo. Un murmullo colectivo llenó el aire, como si cada alma estuviera pidiendo que diera el salto. Y mientras me solté del miedo, una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿qué misterios descubriré al enfrentar las sombras que aún me retienen? El niño me miró con una mezcla de dulzura y desafío, como si supiera que el siguiente paso podía ser una revelación o un abismo. Mi corazón latía con fuerza, el eco de la música impregnando el aire a mi alrededor. Sin embargo, en ese instante de decisión, la luz dorada en la palma de su mano resplandece como un faro. Cerrando los ojos, tomé una profunda respiración. Imaginé cómo esa luz podría deshacer las capas de sombras que me pesaban. Con cada inhalación, sentí que la angustia se disolvía, despojándome de la carga que llevaba. Cuando abrí los ojos, la desesperación había cedido el paso a una firme determinación. Voy a soltar lo que me retiene, afirmé en voz alta, con una sorprendente claridad. La energía del círculo vibró con mi declaración, las miradas de los demás se volvían hacia mí, y en sus ojos veía un destello de reconocimiento. En ese momento, una visión comenzó a formarse en mi mente. Era un camino de flores marchitas, un sendero olvidado en el jardín. Caminé por él, sintiendo la textura de cada pétalo bajo mis dedos como si cada uno contara una historia.
A medida que avanzaba, las flores se iluminaban, sus colores cobraban vida en un estallido de vibrantes tonalidades. Las memorias, al principio sombrías, comenzaron a florecer en su belleza pura, las risas de mi infancia resonaban con más claridad. Recordé a mis amigos, momentos de felicidad compartida. Pero entonces, otras memorias emergieron, momentos de soledad, de miedo, de desamor. Sentí que estas experiencias, muchas veces eclipsadas por mi deseo de recordar solo lo bueno, eran las raíces de mi sombra. En lugar de alejarme, debía abrazarlas, todo lo que he vivido ha sido parte de mi jardín, susurré, recordando las palabras de la mujer. Incluso las tormentas han hecho crecer mis raíces más fuertes, un murmullo de aprobación recorrió el círculo. La mujer de ojos oceánicos se acercó de nuevo, su expresión iluminada por mi afirmación. Este es el principio de tu transformación, dijo, su voz bañada en amor. El viaje continúa, y hay más por descubrir en el corazón de tu jardín. El niño sonrió, y al hacerlo, su luz brilló aún más intensamente. Cada sombra tiene una historia que contar. Cada historia es una semilla de crecimiento. ¿Estás lista para escuchar? En ese instante, la sinfonía del círculo cambió, las notas se tornaron más profundas, como si las vibraciones revelaran un espacio oculto en el aire. La atmósfera se cargó de una energía palpante, un susurro del universo que me llamaba a explorar más allá de los confines conocidos. ¿Qué más yace en el corazón de mi jardín que aún no he descubierto? La pregunta se deslizó por mis labios, impulsada por la curiosidad y el anhelo de sanar. Los miembros del círculo comenzaron a danzar con mayor fervor, como si el alma misma de la música supiera que estaba a punto de vivir algo extraordinario. Con cada movimiento de sus cuerpos, sentí que un nuevo ciclo de descubrimiento se iniciaba en mí. Y justo cuando la emoción alcanzó su clímax, una imagen brillante surgiendo de entre las sombras tomó forma. Era una puerta antigua, adornada con intrincados grabados, que parecía pulsar con una luz propia. Esa puerta, dijo el niño de repente, te llevará a lo que no te atreves a enfrentar. ¿Te atreves a abrirla? En mi pecho, la emoción retembló, y la urgencia del momento se enroscó a mi alrededor como hiedra. Sabía que al cruzar ese umbral, podría confrontar lo inexplorado. Pero, ¿cuál sería el precio a pagar por esta revelación? La pregunta flotó en el aire, y con ella, el destino de mi viaje espiritual pendía de un hilo. El aire se tornó vicioso ante la posibilidad de lo desconocido, y la puerta ante mí brillaba con una energía casi palpable. ¿Qué me espera al otro lado?, pensé, mientras luchaba contra la incertidumbre que siseaba en mi interior. Los rostros del círculo se difuminaron momentáneamente, como si el tiempo mismo hubieran decidido pausar con mi inmóvil decisión. El niño se acercó, su luz dorada ahora emanando un aura de calidez que parecía abrazar cada rincón de mi ser. Cada paso hacia la luz también requiere enfrentar la oscuridad, me recordó con suavidad. Pero recuerda, en cada sombra también hay una lección. Tomando una decisión profunda, levanté la mano hacia la hermosa puerta. Cada grabado en su superficie parecía contar su propia historia, líneas serpenteantes que se enredaban y desenredaban en un baile que solo el tiempo podía comprender. Con un suave empujón, la puerta cedió, revelando un paisaje de un jardín interminable, donde los colores y aromas se entrelazaban en una armonía casi hipnótica. El primer paso en el jardín fue como tocar el agua fresca de un arroyo. La tierra fría y la fragancia de flores frescas elevaron mi espíritu, y pronto me encontré rodeada de un asombroso esplendor. Flores multicolor se extendían hacia el horizonte, cada una me miraba con un brillo de sabiduría y acogida, pero algo más, en este nuevo paisaje, susurraba en un idioma ancestral. Mientras caminaba, la vibración del lugar pareció resonar con mi corazón. Una voz clara y precisa, casi como un eco, empezó a narrar las historias ocultas detrás de cada flor. La primera que encontré era una rosa de un rojo intenso, su fragancia penetrante. Esta es la historia de un amor no correspondido, me dijo. Una historia que, aunque dolorosa, ha cultivado fuerza en el alma. La rosa se inclinó,
como si me invitara a entrar en su recuerdo. Cerré los ojos y me sumergí en la experiencia. Sentí la vulnerabilidad, el deseo ardiente de conexión y, a su vez, el desgarro de la pérdida. Tomé una profunda respiración, y justo entonces, un grupo de azaleas se asomó con dulzura. «Escucha nuestra canción», dijeron al unísono. «Estamos aquí para recordarte que el amor llega en formas inesperadas y que siempre vale la pena abrirse a él». Sus palabras curaron fragmentos de mi corazón que aún estaban heridos, ese amor que temía reconocer, incluidos los que había negado en mis propios recuerdos. Cada paso, cada flor, revelaba una nueva historia, un nuevo rostro de la vida. Me sumergí en un mar de sabiduría que fluía de estas plantas, sintiendo como mi ser se llenaba de comprensión. Empezaba a entender que todo lo que había vivido hasta ese momento, ya fuese alegre o doloroso, formaba parte de un lienzo más grande. Cuando sientes que el dolor pesa más que el amor, recuerda que el amor está tejido en la misma trama de cada experiencia. La voz de la mujer de ojos oceánicos resonó en mi mente, junto con la vibración del jardín. Moviéndome, sentí que rápidamente me alejaba de la rosa y desfallecía ante las azaleas. Volví la vista hacia la puerta, preguntándome si podría regresar a ese rincón sagrado. Pero, antes de que pudiera dar otro paso hacia atrás, noté una gran flor de loto dorada en el centro del jardín. Su presencia era hipnótica, cada pétalo resplandecía como si las estrellas mismas hubieran decidido descansar en su belleza. «Puedes elegir avanzar», susurró el loto, «hacia las profundidades de tu alma. Pero el reto será grande, y responder a esta llamada requerirá valentía». Este mensaje se coló en mis pensamientos como un mantra. En ese instante, una sombra cruzó el cielo, un susurro inquietante que me recordó la fragilidad de la vida misma. ¿Sería yo capaz de enfrentar lo que se dejaba entrever en el vasto jardín? La puerta a mi lado, ya cerrada pero aún palpable en mi mente, se convirtió en un símbolo del viaje que acababa de comenzar. ¿Qué sombras y recuerdos están listos para emerger, y cuál será el verdadero costo de saber? Resonó como eco en mi mente, mientras la flor de loto brillaba con intensidad, invitándome a dar el siguiente paso en este viaje hacia mí misma. El loto me miraba con una profundidad que parecía ir más allá de la belleza superficial. En su resplandor dorado, un murmullo de promesas despiertas flotaba en el aire. A medida que me acerqué, sentí como si cada pétalo se abriera en sincronía con un latido profundo en mi pecho. La flor no solo era una manifestación de belleza, sino un portal a una sabiduría ancestral, a secretos de los que aún no tenía conciencia. Sin embargo, el miedo golpeaba en el fondo de mi ser. El verdadero conocimiento está acompañado de una responsabilidad, sonó un eco familiar en mis pensamientos, transformando mi incertidumbre en una impetuosa curiosidad. Era una verdad que sabía en mi alma, pero que aún no había experimentado completamente. Estaba dispuesta a enfrentar lo desconocido que acechaba detrás de la fragancia del loto. Mientras reflexionaba, una corriente de aire suave trajo consigo el murmullo de una brisa que me rodeó y acarició mi piel. Con cada susurro, sentía que el jardín pulsaba con vida y que cada planta contenía fragmentos de historias pasadas y futuras. Entre ellas, una orquídea se me acercó. Su forma era intrincada, cada línea en sus pétalos parecía contar una vida. ¿Cómo quieres que se cuente tu historia?, preguntó, sus ojos iluminados llenos de vida. La orquídea me mostró la forma de entrelazar mis experiencias, como una tejedora de palabras en un telar de emociones. Su presencia me hizo reflexionar sobre mis propias narrativas, aquellas que había guardado bajo llave, cerradas y selladas. A veces, la historia que tememos contar es la que más necesita ser escuchada, continuó, mientras los colores del jardín se intensificaban, reflejando recuerdos que aún no había integrado en mi esencia. Tomé un profundo aliento y decidí avanzar. ¿Qué pasaría si cuento mis verdades más profundas?, pensé, sintiendo el eco de mis palabras reverberar en el aire. ¿Qué revelaciones surgirían de la oscuridad? El suelo debajo de mis pies brilló, como si el propio jardín celebrara mi determinación. El loto, que aún resplandecía, empezó a abrirse lentamente, y en su interior, vi una luz intensa, como un camino destellando hacia lo desconocido.
Este es el momento, dijo, donde el amor y la verdad te conducirán a lo que realmente eres. A medida que me sumergía en la luz, la sensación de un cambio calme surgió en mí. Las sombras que antes temía parecían ceder. No estás sola en este viaje, resonó la voz del niño dorado en mi mente, estamos contigo en cada paso. Todo lo que había vivido, cada dolor y cada alegría, se entrelazaba para formar mi propio relato, una obra en constante evolución que requería de mi valentía para ser compartida, pero entonces, un rayo fugaz de duda atravesó mi ser. La luz del loto se desvaneció, dejándome en una penumbra momentánea. ¿Y si mis verdades lastiman a otros?, pregunté, sintiendo un profundo miedo a la reacción del mundo exterior. ¿Y si me rechazo a mí misma al abrir el corazón? La voz de la orquídea me alcanzó de nuevo, las verdades valoran el espacio y el tiempo en el que son expresadas. No temas dar voz a tu esencia, la luz siempre encuentra una manera de sanar. Esto me llevó a una nueva pregunta, ¿qué precios estoy dispuesta a pagar para encontrar mi voz y abrazar mi autenticidad? El jardín comenzó a vibrar en respuesta, las flores en completa sintonía, apoyando mi intento de reconocer y abrazar la verdad que llevaba en el corazón. Mientras las visiones de mi vida se desplegaban como un tapiz vibrante, la esencia de cada elección surgía a la superficie. ¿Sería capaz de transformar mis cicatrices en relatos de poder y sanación? ¿O sería ese mismo momento el que me mostrara un nuevo camino que jamás había imaginado? Mientras esas preguntas danzaban en mi mente, un resplandor de luz emergió de las profundidades del jardín, abriendo nuevas puertas que no había vislumbrado antes. El jardín comenzó a girar suavemente a mi alrededor, como si el tiempo mismo se detuviera en celebración de mi descubrimiento. La luz que anteriormente se había desvanecido empezó a reconstituirse, fluyendo de nuevo hacia mí con una energía renovada. Era un cálido abrazo de esperanza, y sentí que cada flor se alzaba hacia el cielo en busca de algo mayor, como si estuvieran invitándome a unirme a su danza flamígera. De repente, el aire se tornó cargado de un canto etéreo que reverberaba en mis huesos, un eco de antiguos rituales que hablaban de renacimiento y posibilidad. Cada nota parecía tejer una red vibrante de conexiones, y en esa sinfonía, las preguntas que antes me asediaban empezaron a adquirir claridad. ¿Quién realmente soy? ¿Qué historias llevo dentro? Susurré esas interrogantes mientras comenzaba a seguir el ritmo del canto, dejándome llevar por el impulso de la tierra y el deseo de volar. Pasé junto a un sauce llorón que se inclinaba con gracia. Sus hojas danzaban suavemente en el viento. Con su voz suave y profunda, me dijo, cada lágrima que has vertido ha nutrido tus alas. Permite que el dolor sea el abono que haga florecer tu verdad. En ese momento, sentí que las lágrimas que una vez consideré debilidad se convertían en la esencia misma de mi fuerza. Era una revelación poderosa, en cada tristeza, había un destello de profunda luz, una oportunidad de transformarse, como un torrente de energía, una ráfaga de imágenes se disparó a través de mi mente. Recordé momentos de risa, de alegría, también de miedo y desconsuelo. Cada una de esas experiencias se entrelazaba para tejer mis lazos con el mundo, cada uno era un hilo en el tapiz viviente que conformaba mi ser. La orquídea volvió a susurrar, ¿vas a permitir que tus historias sean tus cadenas, o serás la que las convierta en alas? La pregunta flotó en el aire como una burbuja de pensamiento y al contacto con la fragancia del jardín, se expandió en múltiples direcciones, resonando en mi interior. La luz ahora iluminaba cada rincón de mi alma, ahuyentando la oscuridad. Pero a medida que la conexión crecía, también nacía la intriga de lo que estaba más allá. Había algo esperando que emergiera, algo que sentí pulsar en las profundidades de mi corazón. Un nuevo camino apareció ante mí, un sendero que llamaba con una voz baja y llena de misterio. Era como una invitación a un mundo desconocido, donde lo sagrado y lo mundano se entrelazaban en una danza eterna. Con cada paso, el jardín parecía exhalar secretos olvidados, llenos de promesas y advertencias. En lo profundo de mi ser, surgió la figura de un niño con ojos brillantes, un reflejo de luz que resonaba con mi propia infancia. Él sonrió, y al hacerlo, sentí la esperanza florecer en mí.
El momento más sagrado no es solo un instante, es un viaje a través de lo que realmente somos, y ese viaje se comparte con los demás, susurró antes de desvanecerse de la vista. Quedé parada, deslumbrada por la revelación. ¿Era posible que uno pudiera encontrar conexiones profundas incluso en las experiencias más desoladoras? ¿Podía mi viaje personal entrelazarse con las vidas de otros? La pregunta resonaba con fuerza mientras un nuevo resplandor se formaba en el horizonte del jardín, como si leyese mis pensamientos. La orquídea se inclinó hacia mí, robando mi aliento una vez más. A veces, las verdades que tememos compartir son también los faros que iluminan el camino de otros. El viaje está en el encuentro, en el compartir y en el ser. ¿Qué pasaría si salieras y compartieras tu esencia con el mundo que te rodea? El eco de su pregunta vibró en lo más profundo de mi ser, y con cada instante, sentí que renacía una nueva determinación. ¿Era este el comienzo de una historia que podría revelarse y entrelazarse con vidas ajenas, uniendo corazones en el proceso? Mientras la luz del jardín se transformaba en un puente hacia lo desconocido, sabía que mis verdades eran el mapa que guiaba a otros. Una nueva pregunta surgió de mi corazón: ¿hasta dónde estoy dispuesta a viajar para encontrar esos encuentros sagrados? ¿Y qué pasaría si ese viaje comenzara ahora mismo? Cuando la luz dorada de aquel jardín comenzó a fundirse con la bruma gris del amanecer, entendí que había llegado al fin de mi búsqueda. Las flores, animadas por una energía vibrante, parecían susurrar historias de sanación y transformación, y su fragancia se convirtió en un recordatorio tangible de cada lágrima y cada risa que había compartido durante este viaje. Sentía que cada paso que había dado no solo había sido hacia el descubrimiento de mí misma, sino también hacia el abrazo de una comunidad que vibraba en la misma frecuencia. Un circuito eterno de amor y entendimiento que unía todas las almas. Estaba lista para enfrentar la última revelación. La voz del hombre de cabellos plateados emergió de las sombras, resonando con una claridad que penetró en lo más profundo de mi ser. Te has convertido en la portadora de tu propia luz. La transformación no es un destino, sino un viaje perpetuo que se expande cada vez que decides compartir tu verdad. En ese instante comprendí que no solo había estado buscando respuestas, sino que también me había convertido en una guía para aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad de sus propias historias. Era el momento de soltar y brillar. El viaje más sagrado comienza en el corazón, murmuré, consciente de que cada palabra que pronunciaba llevaba el eco de todo lo que había aprendido, de los ecos del jardín, de mis miedos y esperanzas. Mis ojos se encontraron con los del niño que había visto anteriormente, y en su mirada encontré la promesa de lo que podía ser, un futuro donde cada alma tuviera la valentía de compartir su luz. Una oleada de energía atravesó mi cuerpo, desde la base de mi columna hasta la coronilla, transformándose en una ola de amor puro que estalló en el jardín y rompió las barreras que aún quedaban en mi corazón. En ese instante de conexión profunda, supe que el verdadero secreto había sido descubrir que cada sombra podía ser iluminada, que cada trauma podía transformarse en una semilla de compasión. Mientras la luz iluminaba mis manos, me di cuenta de que lo que había buscado no era solo un destino, ni siquiera una verdad individual, sino el entendimiento de que nuestros caminos se entrelazan en un vasto lienzo de experiencias compartidas. ¿Qué pasaría si cada historia, cada revelación, fuesen hilos que tejen un gran tapiz? Pregunté al aire, sintiendo cómo el universo respondía a mi invitación. Los susurros de mis compañeros en el jardín se intensificaron, convirtiéndose en un canto armonioso que resonaba a medida que nos uníamos en círculo. Las lágrimas de alegría rodaron por mis mejillas cuando comprendí la enorme responsabilidad y el privilegio que era ser parte de este viaje. Todo lo que había aprendido y experimentado ahora tomaba la forma de un profundo deseo de compartir, de hacer resonar estas verdades en cada rincón donde la oscuridad parecía reinar. Tenía el poder de redimir mis sombras y las de los demás con un acto simple pero profundo, contar nuestra historia. Así, ante el cierre de este capítulo, sentí que lo que estaba a punto de compartir era mi mayor regalo, no solo para mí, sino para cada ser que alguna vez sintió que su luz no era suficiente. La verdad y el amor son eternos, proclamé, y en ese momento, comprendí que todo el dolor había sido una preparación para esta revelación final.
La luz en el jardín brilló más que nunca, un puente hacia el futuro que me esperaba. Me di cuenta de que el viaje nunca termina, siempre hay más luz por descubrir y compartir. El alma se transforma en su búsqueda, y al final de cada viaje, siempre renace, declaré, dejando que el eco de mis palabras envolviera el espacio a mi alrededor. Con cada latido de mi corazón, alcancé el cielo, dejando que la paz reinara en mí. La esencia de todo lo vivido ahora se había convertido en el mensaje que llevaría al mundo. Y así, con la luz como guía y el amor como motor, di un paso hacia adelante, dispuesta a compartir plenamente mi verdad. En esta conexión infinita, supe con certeza que cada paso dado, cada historia compartida, era como una gota cayendo en un vasto océano. El viaje comienza ahora, y cada vez que compartimos nuestra luz, el universo encuentra un nuevo camino hacia el amor.